47 toneladas de blindaje y acero avanzan directamente hacia ti a una velocidad de casi 50 kilómetros por hora. En ese momento comprendes que ya es demasiado tarde para correr. La torreta gira con una fluidez depredadora. El cañón de 90 milímetros te mira directamente a la cara y te quedan exactamente 3 segundos antes de que el artillero apriete el gatillo. Esto no es una pesadilla ni una escena de una película de Hollywood. Este es el M48 Patton, el tanque medio estadounidense que debía convertirse en el rey de la Guerra Fría y enterrar para siempre la tecnología blindada soviética en los campos de la futura batalla por Europa. Los estadounidenses le dieron el nombre en honor al legendario general George Patton, ese mismo loco con casco y 2 revólveres en el cinturón que persiguió tanques alemanes por África y Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El general creía que un tanque no era simplemente una máquina, sino el puño de acero del ejército, capaz de aplastar a cualquier enemigo. Los ingenieros estadounidenses decidieron crear un tanque digno de ese nombre, una máquina que haría despertar en sudor frío a los generales soviéticos. El verano de 1950 trajo al mundo un infierno que nadie esperaba. La península coreana se convirtió en un matadero cuando las tropas norcoreanas cruzaron el paralelo 38 y avanzaron hacia el sur, arrasando todo a su paso. Al frente de las columnas atacantes iban los T-34-85 soviéticos, esas mismas máquinas legendarias que habían tomado Berlín y aterrorizaban a los soldados alemanes. Ahora estos tanques con estrellas rojas en las torretas aplastaban las posiciones del ejército surcoreano, y no había nadie para detenerlo. Los estadounidenses trasladaron urgentemente a la península todo lo que tenían a mano. Los primeros en entrar en combate fueron los tanques ligeros M24 Chaffee, que servían apenas para reconocimiento y apoyo de infantería. Sus cañones de 37 milímetros resultaron impotentes contra el blindaje inclinado del T-34. Los proyectiles simplemente rebotaban de las máquinas soviéticas sin causarles ningún daño. Mientras tanto, los disparos de respuesta de los cañones de 85 milímetros perforaban los Chaffee de lado a lado, convirtiéndolos en tumbas ardientes para sus tripulaciones. Se necesitaban urgentemente tanques medios, y a Corea enviaron el M26 Pershing y el M46 Patton, el predecesor de nuestro héroe. Estas máquinas ya podían luchar en igualdad de condiciones con el T-34, pero la guerra en las montañas trajo sorpresas desagradables. Las estrechas carreteras de montaña no permitían a los tanques maniobrar, los valles fluviales se convertían en trampas mortales, y los soldados de infantería norcoreanos aprendieron a acercarse a los vehículos blindados con granadas antitanque y botellas con mezcla incendiaria. En el cuartel general del ejército estadounidense se dieron cuenta de una terrible verdad: los tanques estadounidenses estaban obsoletos. Habían sido creados para la guerra en Europa, para espacios abiertos y duelos de tanques a grandes distancias. Pero el mundo había cambiado, y los futuros conflictos podían estallar en cualquier lugar, desde la tundra ártica hasta las selvas tropicales. Se necesitaba una máquina fundamentalmente nueva, superior a todo lo que tenía el enemigo potencial. En las entrañas del Pentágono nació un proyecto secreto bajo la denominación en clave T-48. Los militares elaboraron una lista de requisitos para el nuevo tanque que se leía como la descripción de una máquina fantástica del futuro. El tanque debía llevar el cañón más poderoso, capaz de destruir cualquier vehículo blindado existente. Su blindaje debía resistir el impacto de los proyectiles más modernos. La velocidad y maniobrabilidad debían permitirle imponer el combate al enemigo en condiciones ventajosas. Y con todo esto, la máquina debía ser lo suficientemente confiable para operarse en cualquier condición climática. La realización del proyecto se encargó al Arsenal de Detroit, ubicado en las afueras de la capital automotriz de América en la ciudad de Center Line, estado de Michigan. No era simplemente una fábrica, sino un gigantesco complejo de investigación científica donde trabajaban los mejores ingenieros del país. Aquí desarrollaban tanques desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y aquí mismo se ubicaba el Centro de Ingeniería de Tanques y Automóviles de todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El trabajo en el proyecto T-48 comenzó con las pruebas de componentes individuales, y la escala de estas pruebas asombraba la imaginación. En los laboratorios del Arsenal de Detroit había máquinas que no existían en ningún otro lugar del mundo. El banco de torsión creaba una presión de hasta 1.000.000 de libras por pulgada, probando la resistencia de los engranajes de la transmisión del futuro tanque. Si la pieza resistía tal carga, estaba garantizado que no fallaría en combate. Un equipo separado de ingenieros se dedicaba a los filtros de aire. El tanque debía operar en cualquier parte del mundo.
desde el polvo del desierto del Sahara hasta la humedad sofocante de las selvas tropicales. Los filtros tenían que atrapar partículas microscópicas de arena que podían destrozar el motor en cuestión de horas. Los ingenieros probaron docenas de diseños diferentes, sometiéndolos a pruebas brutales en cámaras especiales donde creaban tormentas de arena artificiales. Cada filtro trabajaba durante semanas sin parar, y solo después de pasar todas las pruebas recibía la aprobación para su instalación en el tanque de combate. El cuerpo del M48 recibió una forma revolucionaria que el mundo aún no había visto. En lugar de las placas de blindaje planas habituales, los diseñadores aplicaron fundición, creando una silueta aerodinámica con una nariz afilada característica. El blindaje frontal de 110 milímetros de espesor se ubicaba en tal ángulo que los proyectiles enemigos debían rebotar sin causar daño a la tripulación. La torreta también era fundida y redonda, similar a un caparazón de tortuga invertido. Esto hacía al tanque diferente a cualquier máquina de esa época. El corazón del Patton se convirtió en un motor de gasolina de 12 cilindros con refrigeración por aire que producía 810 caballos de fuerza. Este motor, creado por la compañía Continental, era un verdadero monstruo capaz de acelerar la mole de 47 toneladas hasta 48 kilómetros por hora en carretera. Para comparación, el soviético T-54, el principal oponente del Patton, desarrollaba solo 50 kilómetros por hora con menor masa. Los estadounidenses se enorgullecían de que su tanque casi no cedía en velocidad al competidor soviético más ligero. El arma principal del M48 se convirtió en el cañón rayado de 90 milímetros M41, capaz de enviar un proyectil perforante a una distancia superior a 2 kilómetros con precisión letal. La velocidad inicial del proyectil superaba los 900 metros por segundo, y en las pruebas perforaba placas de blindaje que se consideraban impenetrables. La munición incluía 60 proyectiles de varios tipos, perforantes, acumulativos, explosivos de fragmentación e incluso de humo para crear cortinas. El comandante del tanque podía elegir el tipo de munición necesario según el objetivo, ya fuera un tanque enemigo, un búnker o infantería en terreno abierto. Pero un solo cañón les pareció poco a los estadounidenses. En el techo de la torreta instalaron una ametralladora pesada Browning de calibre 12,7 milímetros, capaz de atacar aviones y helicópteros volando bajo, así como convertir en colador vehículos blindados ligeros. La ametralladora de calibre 7,62 milímetros acoplada al cañón cegaba a la infantería que intentaba acercarse al tanque con granadas o botellas con mezcla incendiaria. La tripulación del M48 consistía en 4 hombres: comandante, artillero, cargador y conductor mecánico. Cada uno ocupaba su lugar en el estrecho espacio blindado donde olía a aceite, pólvora y metal caliente. El comandante se ubicaba en la torreta bajo su propia cúpula de comandante con visión circular y podía rotarla independientemente de la torreta principal, buscando objetivos para su artillero. El artillero se sentaba a la izquierda del cañón, pegado al ocular de la mira que combinaba óptica con calculador balístico. El cargador se ubicaba a la derecha, y su tarea era enviar a la recámara en cuestión de segundos otro proyectil con un peso de casi 20 kilogramos. El conductor mecánico se encontraba en la parte delantera del casco en un compartimento separado, desde donde manejaba esta mole rugiente con ayuda de 2 palancas y pedales. Su lugar era el más peligroso, porque en caso de impacto frontal era él quien recibía el primer golpe. Luego llegó el momento de las pruebas más brutales que el arsenal de Detroit había visto jamás. El prototipo del T-48 fue enviado a Alaska, donde los ingenieros querían comprobar cómo se comportaría la máquina en condiciones de frío extremo. En la base militar de Fort Greely, en el corazón de Alaska, el termómetro marcaba menos 65 grados Celsius. A esta temperatura, el aceite se convertía en gelatina, el metal se volvía quebradizo como el vidrio, y cualquier equipo normal simplemente se negaba a funcionar. Los ingenieros pasaron la noche anterior al arranque sin dormir, preparando el tanque para el experimento. Calentaron el motor con sopletes especiales durante varias horas, vertieron aceite precalentado, verificaron cada conexión. Cuando el comandante de pruebas dio la orden de arrancar, el motor tosió, escupió humo negro y de repente cobró vida. El rugido del motor rompió el silencio ártico y el tanque comenzó a moverse sobre la nieve compactada. Durante 3 días el prototipo trabajó en este infierno helado y los ingenieros registraban cada falla, cada problema que surgía. Después de Alaska, el tanque fue enviado al otro extremo climático, al centro de pruebas de Yuma en Arizona, donde en verano la temperatura del aire alcanzaba más de 50 grados a la sombra.
Aquí el T-48 tuvo que demostrar que podía funcionar en el calor sofocante del desierto. Las tormentas de arena azotaban el campo de pruebas, llenando cada grieta con polvo fino que penetraba en todos los mecanismos. Los filtros de aire trabajaban al límite de sus capacidades, atrapando toneladas de arena. El motor se calentaba hasta temperaturas críticas, pero el sistema de refrigeración por aire hacía frente a su tarea. El tanque pasaba día tras día por dunas, aplastaba arbustos espinosos, forzaba arroyos secos. Los mecánicos cada noche desmontaban nodos y ensamblajes, buscaban rastros de desgaste, anotaban observaciones. Luego vino la tabla de lavar, una sección de camino con surcos transversales que convertían el movimiento en tortura. El conductor dentro del tanque se sentía como un guisante en una maraca, pero la construcción debía resistir. El prototipo entró volando en la tabla de lavar y comenzó a temblar de tal manera que los observadores involuntariamente hicieron una mueca. El estruendo era inimaginable. La suspensión trabajaba al límite, pero el tanque continuaba el movimiento. Las barras de torsión absorbían los golpes sin permitir que el casco se desmoronara. Cuando la máquina salió a una sección plana, los mecánicos se apresuraron a inspeccionarla, pero no encontraron ni una sola grieta, ni una sola conexión debilitada. Después estaba la piscina gigante, un estanque de varios metros de profundidad lleno de agua turbia. El tanque debía no solo cruzar este lago artificial, sino entrar en él a toda velocidad, sumergirse completamente y salir por el lado opuesto con su propio impulso. Esta prueba verificaba la hermeticidad del casco y la capacidad del motor para funcionar con inundación parcial. El T-48 aceleró y con un enorme chapuzón se hundió en el agua. Durante varios segundos sobre la superficie quedó solo la punta de la torreta con la cúpula del comandante. El motor se ahogó. Los ingenieros en la orilla se congelaron en ansiedad, pero un momento después de los tubos de escape salieron burbujas. El motor volvió a funcionar y el tanque salió arrastrándose, chorreando corrientes de agua sucia. Las pruebas de campo continuaron durante semanas. El prototipo fue conducido por terreno accidentado, obligado a vadear arroyos y barrancos, metido en tierras bajas pantanosas y dunas de arena. Cada noche los mecánicos desmontaban nodos y ensamblajes, buscaban rastros de desgaste, registraban observaciones. Cada mañana el tanque salía nuevamente a la pista para pasar otro círculo de este purgatorio blindado. Según los resultados de las pruebas, los planos fueron rehechos varias veces, eliminando las deficiencias detectadas. Luego construyeron 3 prototipos más que trabajaban ya en grupo, verificando la interacción de las máquinas en condiciones de combate. Los 3 tanques pasaron las pruebas con excelentes resultados y el comando finalmente dio luz verde para la producción en serie. En este momento el proyecto T-48 recibió oficialmente la designación de combate M48. La letra M significaba la adopción al servicio y ahora el tanque dejó de ser un experimento. Se convirtió en un arma real del ejército de Estados Unidos. Para lanzar la producción fue necesario crear de 5.000 a 6.000 planos del tanque mismo y alrededor de 2.000 planos más de equipamiento especial para las fábricas. Los transportadores de Detroit se reestructuraron para la nueva máquina. Las máquinas taladradoras de múltiples husillos hacían simultáneamente todos los agujeros en el casco. Los dispositivos giratorios en el taller de soldadura volteaban los cascos de varias toneladas boca abajo para que los soldadores pudieran trabajar en posición cómoda. Los primeros M48 en serie comenzaron a salir de los talleres de la fábrica en 1952, y los generales estadounidenses se frotaban las manos con anticipación. Sus ejércitos blindados finalmente recibieron una máquina capaz de detener la avalancha de acero soviética. Los tanques llegaban a las unidades militares en toda América, las tripulaciones se entrenaban en su manejo, los comandantes elaboraban tácticas de aplicación. En los ejercicios, el Patton demostraba resultados impresionantes, superando fácilmente todos los obstáculos y destruyendo objetivos a distancias que otros tanques ni siquiera podían soñar alcanzar. Los militares estaban seguros de que habían recibido el arma perfecta para la guerra del futuro. Pero el destino preparó para el Patton un teatro de operaciones militares completamente diferente al que imaginaban los generales en Washington. Vietnam cayó sobre el M48 como una ducha helada después de un baño caliente. Todo de lo que se enorgullecían los diseñadores estadounidenses aquí se convirtió en una maldición. El poderoso motor devoraba combustible a una velocidad monstruosa, y la entrega de gasolina por la selva se convertía en una operación de combate separada.
Las 47 toneladas de peso hacían que el tanque se hundiera en los caminos lavados por las lluvias monzónicas, se atascara en los arrozales y rompiera los frágiles puentes construidos para carretas con búfalos. Los guerrilleros del Vietcong rápidamente comprendieron las debilidades del gigante estadounidense. Minaban los senderos con minas caseras que arrancaban las orugas y las ruedas de rodaje. Cavaban fosas trampa camufladas en las que la máquina de varias toneladas quedaba atascada para siempre. Se arrastraban por la noche con lanzagranadas RPG-7 de producción soviética e incrustaban cargas acumulativas en los costados donde el blindaje era más delgado. Los tripulantes de tanques estadounidenses se encontraron en una situación de pesadilla. Les habían enseñado a luchar en terreno abierto, atacar objetivos a una distancia de 2 kilómetros, maniobrar como parte de unidades de tanques. Pero aquí tenían que arrastrarse en columna por el único camino a través de una pared de vegetación donde el enemigo podía esconderse detrás de cada arbusto. El primer tanque normalmente volaba por una mina, el último recibía una granada en la popa y los demás quedaban atrapados entre ellos. El cañón de 90 milímetros, capaz de perforar cualquier tanque enemigo, resultó ser casi inútil contra los guerrilleros en pijamas negros. Un proyectil que costaba cientos de dólares destrozaba una choza vacía, mientras el tirador ya hacía tiempo que había desaparecido en un túnel subterráneo. El equipo de puntería, diseñado para duelos de tanques, no ayudaba a detectar a una persona en matorrales de bambú a 30 metros de la máquina. El motor de gasolina con refrigeración por aire resultó ser el talón de Aquiles del Patton. Al impactar el chorro acumulativo, los tanques de combustible se encendían instantáneamente, convirtiendo el tanque en un crematorio para la tripulación. Los soldados estadounidenses bromeaban lúgubremente sobre la inflamabilidad de sus máquinas. La modificación lanzallamas M67 basada en el Patton fue directamente apodada Zippo, en honor al famoso encendedor de gasolina. Los infantes de marina que luchaban en Pattons en la zona desmilitarizada sufrían pérdidas pesadas. Los tanques se usaban como puntos de fuego móviles para apoyar a la infantería, pero cada salida podía ser la última. Las tripulaciones colgaban de sus máquinas sacos de arena, orugas de repuesto, lo que fuera, con tal de protegerse al menos un poco de las granadas acumulativas. Esto ayudaba poco, pero daba al menos confianza psicológica. La selva vietnamita se convirtió en el cementerio del orgullo estadounidense. Los tanques que debían aplastar divisiones soviéticas en Europa ardían uno tras otro bajo los golpes de campesinos armados con armas primitivas. Las tripulaciones salían de las máquinas en llamas con quemaduras terribles. Los compañeros veían cómo sus camaradas morían dentro de ataúdes de acero sin poder ayudarles. Cada misión de patrulla se convertía en ruleta rusa donde nadie sabía si regresaría vivo. Los comandantes intentaban adaptar las tácticas a las condiciones de la selva, pero el Patton simplemente no fue creado para tal guerra. Su tamaño lo convertía en un objetivo perfecto, su peso no le permitía maniobrar en terreno pantanoso, su motor de gasolina era una bomba con temporizador esperando el primer impacto. Los estadounidenses intentaban compensar las deficiencias técnicas con valentía y determinación, pero ningún coraje podía cambiar el hecho de que habían traído la máquina equivocada a la guerra equivocada. Los mecánicos trabajaban día y noche, tratando de mantener los Pattons en condición operativa, pero el clima húmedo de la selva destruía los componentes más rápido de lo que podían repararlos. La corrosión devoraba el metal, los sellos de goma se pudrían, los sistemas eléctricos fallaban constantemente por la humedad. Un tanque que en las pruebas del desierto de Arizona había funcionado sin problemas durante semanas, aquí requería reparación después de cada salida. Durante los años de la Guerra de Vietnam, los estadounidenses perdieron cientos de tanques de diversas modificaciones, y una parte significativa de ellos correspondía al M48. La máquina creada para la victoria sobre la tecnología blindada soviética en Europa ardía en las selvas asiáticas sin haber encontrado un oponente digno. Las estadísticas eran despiadadas. Por cada tanque enemigo destruido, los estadounidenses perdían varios Pattons. Esta no era una guerra de tecnología contra tecnología, sino una guerra de hierro contra astucia, y el hierro estaba perdiendo. Los informes del frente llegaban a Washington con regularidad aterradora, describiendo otra emboscada, otra columna quemada, otra docena de muchachos estadounidenses que nunca volverían a casa. Pero si en Vietnam el Patton sufría humillación tras humillación, en Oriente Medio le esperaba un destino completamente diferente. Estados Unidos suministraba M48 a sus aliados, y los tanques terminaron en ambos lados del conflicto árabe-israelí. Israel recibió Pattons de los estadounidenses,
mientras que Jordania y Pakistán los compraron para sus ejércitos. Surgió una situación paradójica cuando máquinas idénticas se enfrentaban en combate una contra otra. Durante la Guerra de los 6 días de 1967, los M-48 israelíes se enfrentaron con los Pattons jordanos en la batalla por Jerusalén y el valle del río Jordán. Estos eran precisamente esos duelos de tanques para los que se creó la máquina. En el terreno abierto del desierto, las tripulaciones finalmente podían usar todo lo que les habían enseñado. Los artilleros capturaban el objetivo en la mira, los comandantes gritaban la distancia, los cargadores enviaban proyectiles a la recámara. Los israelíes luchaban de manera agresiva y audaz, usando la velocidad y maniobrabilidad de sus máquinas. Los jordanos ocupaban posiciones defensivas, confiando en la ventaja de los refugios. Los resultados de los combates fueron ambiguos, pero mostraron que en manos de una tripulación hábil, el M-48 seguía siendo un arma formidable. Israel capturó decenas de Pattons jordanos como trofeos y los incorporó a sus fuerzas blindadas. Aquí, en las arenas calientes del desierto, el tanque finalmente pudo demostrar para qué había sido creado, para duelos directos donde la potencia de fuego, el blindaje y la habilidad de la tripulación decidían el resultado. La guerra indo-pakistaní de 1965 se convirtió en otra prueba para el Patton. Los M-48 pakistaníes lucharon contra tanques indios de varios tipos en los desiertos de Rajastán y en las llanuras de Punjab. Ambos bandos sufrieron pérdidas significativas, y los analistas militares estadounidenses estudiaban cuidadosamente los resultados de los combates, sacando conclusiones para futuras modernizaciones. Las lecciones del desierto mostraron que el Patton era capaz de luchar efectivamente cuando se usaba correctamente, cuando el terreno favorecía sus ventajas y minimizaba sus debilidades. Pero estas victorias no podían borrar el fracaso vietnamita que había manchado la reputación del tanque para siempre. El M-48 Patton continuó sirviendo en los ejércitos de decenas de países durante medio siglo. Lo modernizaban, cambiaban los motores de gasolina a diésel, instalaban nuevos sistemas de control de fuego, colgaban blindaje adicional. Algunos países explotaban estos tanques hasta los años 2000, y modificaciones individuales aparecían en conflictos locales incluso en el siglo XXI. Los estadounidenses construyeron casi 12.000 tanques de la familia M-48 de diversas modificaciones. Esta máquina se convirtió en uno de los símbolos de la Guerra Fría, la encarnación del poder militar estadounidense de esa época. No pudo ganar la guerra en Vietnam, pero sirvió honestamente en decenas de frentes por todo el mundo, demostrando que incluso el mejor tanque es solo tan bueno como las condiciones en las que lucha y las manos que lo controlan. La historia del M-48 Patton se convirtió en una lección brutal sobre cómo la tecnología más avanzada puede convertirse en chatarra inútil cuando se usa en el contexto equivocado. Los ingenieros del arsenal de Detroit crearon una máquina magnífica para una guerra que nunca llegó. Diseñaron el tanque perfecto para las llanuras de Europa Central, donde columnas blindadas chocarían en batallas decisivas por el destino del continente. Pero la Guerra Fría nunca se calentó lo suficiente para esa confrontación masiva. En cambio, el Patton fue enviado a un infierno verde donde todas sus virtudes se volvieron irrelevantes. El legado del tanque quedó marcado por esta contradicción fundamental. Por un lado, era una maravilla de ingeniería que empujaba los límites de lo posible a principios de los años 50. La torreta fundida, el casco con forma aerodinámica, el potente motor continental, todo esto representaba lo mejor que la industria estadounidense podía ofrecer. Las pruebas extremas en Alaska y Arizona demostraron que los ingenieros habían creado una máquina capaz de funcionar desde el Ártico hasta el desierto. Pero por otro lado, esta misma máquina se convirtió en símbolo del fracaso estadounidense en el sudeste asiático, donde la superioridad tecnológica no pudo compensar la inadecuación táctica. Los veteranos que sirvieron en los Pattons en Vietnam guardaban recuerdos amargos de sus máquinas. Algunos hablaban con respeto sobre la potencia del cañón de 90 milímetros, sobre cómo el proyectil podía demoler un búnker enemigo con un solo disparo. Otros recordaban con horror las llamas que envolvían el tanque cuando el combustible se encendía, el pánico de intentar escapar por la escotilla mientras el metal se derretía alrededor. Muchos admitían que preferían caminar a pie antes que subirse nuevamente a esa trampa de acero sobre orugas. El apodo Sipo se quedó grabado en la memoria colectiva como testimonio de una falla de diseño que costó vidas estadounidenses. Los tanquistas israelíes, por el contrario, hablaban del Patton con aprecio. En las condiciones del desierto para las que fue diseñado, el tanque demostraba sus mejores cualidades. La suspensión de barras de torsión manejaba bien las dunas de arena. El motor potente permitía maniobras rápidas. El cañón proporcionaba ventaja en duelos a larga distancia.
Israel continuó usando y modernizando sus Patton durante décadas, instalando nuevos motores diésel que eliminaban el problema de inflamabilidad del combustible. Estas versiones mejoradas, conocidas como Magach, sirvieron en varios conflictos y demostraron que con las modificaciones correctas, incluso un diseño antiguo podía seguir siendo efectivo. La producción de casi 12.000 ejemplares convirtió al M48 en uno de los tanques más numerosos de la Guerra Fría. Estos vehículos sirvieron en los ejércitos de más de 20 países en todos los continentes. Algunos fueron dados de baja en los años 60, otros continuaron luchando hasta el siglo XXI. Turquía operó sus Pattons modernizados hasta los años 2010, convirtiéndolos en uno de los tanques con el periodo de servicio activo más largo en la historia. Esta longevidad habla tanto de la solidez básica del diseño como de la voluntad de los países más pobres de seguir usando tecnología obsoleta cuando no podían permitirse alternativas modernas. El Patton ocupó un lugar extraño en la historia militar estadounidense. No se convirtió en el arma decisiva que cambió el curso de la Guerra Fría. No salvó a Corea del Sur ni ganó Vietnam. No destruyó hordas de tanques soviéticos en Europa porque esa batalla nunca ocurrió. En cambio, se convirtió en símbolo de una era de transición, cuando Estados Unidos estaba aprendiendo dolorosamente que la superioridad tecnológica no garantiza la victoria, que cada guerra requiere sus propias herramientas y tácticas. El tanque que debía aterrorizar a Moscú terminó ardiendo en aldeas vietnamitas, enseñando a toda una generación de militares estadounidenses una lección que nunca olvidarían. 47 toneladas de acero, 810 caballos de fuerza, un cañón de 90 milímetros capaz de perforar cualquier blindaje de su época. Todo esto no fue suficiente cuando el enemigo no jugaba según las reglas para las que el tanque fue diseñado. El M48 Patton demostró que en la guerra moderna, la adaptabilidad vale más que la potencia bruta, y que incluso la mejor máquina es solo tan efectiva como la estrategia que guía su uso. Si te gustó esta historia sobre el tanque que ardió como una cerilla en Vietnam, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para no perderte nuevos episodios. Escribe en los comentarios sobre qué otra tecnología de la época de la Guerra Fría te gustaría conocer la próxima vez. Tu apoyo nos ayuda a crear nuevos videos interesantes sobre la historia militar que merece ser contada.